Bendiciones familia, bienvenidos a su programa favorito, Red de Bendición. Hoy en nuestro segmento En Biblia, sí señores, este segmento se llama En Biblia, sale todos los lunes. Estamos en este segmento analizando temas bíblicos. Si te gustaría que analicemos algún tema, escríbelo en los comentarios y con gusto lo analizaremos y lo traeremos aquí. Recuerda pues suscribirte, darle a la campanita y actívala para que puedas recibir las notificaciones cuando subamos los videos. Subimos videos lunes y jueves hasta ahora. Señores, hoy vamos a hablar acerca de el inicio del gran conflicto. ¿Dónde inicia el conflicto? ¿Hacia dónde se traslada el conflicto? ¿Y cómo terminar el conflicto? Hablar de conflicto puede sonar complejo, pero no es algo complejo. A pesar de que la Biblia no da muchos detalles, o sea, no aparecen capítulos completos, sino que aparecen versículos aquí, versículos allí. Cuando reunimos estos versículos, podemos comprender el origen, el desarrollo y cómo este conflicto terminará. Así que la Biblia, como la palabra profética más segura, señores, hay que entender esto. Muchas personas practican la fe cristiana o practican una religión cristiana basada en el cristianismo, pero no creen en lo que dice la Biblia. Le creen a una persona en el sentido de que lo que diga su pastor o lo que diga su líder, eso es. Pero lo que dice la Biblia no lo toman como una autoridad. Es necesario que usted tome la Biblia como su máxima autoridad y que lo que dice la Biblia quede por encima de lo que dice otra persona. Habiendo dicho esto, hay que aclarar también que la Biblia no es un libro común, no es cualquier libro. La Biblia contiene muchas cosas importantes e interesantes que pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. También hay que agregar que la Biblia es como un faro, es como un mapa que nos ayuda a encontrar el camino seguro, que nos ayuda y que nos indica por dónde debemos caminar. Y por último, la Biblia nos revela el futuro, no con palabras complejas ni nada de eso, sino con un sentido en el que nosotros, si vamos con sinceridad, podemos descubrir. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios no es el culpable del mal. Dios no es la causa de que en el mundo exista el mal. Estudiar el origen del pecado no es una cosa fácil, ya que se le considera un misterio. ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? Es un misterio. Y como yo les había dicho antes, la Biblia revela algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender un poquito más cómo esto se originó. Lo primero que tenemos que entender es el origen del mal. Debemos de remontarnos al principio. La Biblia dice que Dios creó todo bueno y lo creó todo bueno en gran manera. En este todo bueno en gran manera no cabe el mal. No cabe ni siquiera la palabra pecado. Dice el libro de Job 38:7 que Dios creó el universo y allí estaban los ángeles alabando a Dios cuando había terminado de hacer la creación. Y lo que dice el Salmo 24 es que había alegría y gozo cuando la obra fue terminada. Ahora, hay que entender que la Biblia dice que rebelarse contra la ley de Dios es pecado. Y aquí es donde inicia el problema. El pecado inicia con la rebelión. El pecado inicia con la desobediencia. El pecado inicia con no obedecer los preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Por aquí inicia la cosa. Entonces, con este punto claro, debemos entender que cuando surge el pecado, surge por una desobediencia. ¿Y quién desobedeció? Vamos a ver. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y en el libro de Isaías, en el capítulo 14, se nos habla de un personaje aquí descrito primero como un ángel de luz, y luego dice que en su corazón se encontró la maldad, que en su corazón se encontró el orgullo, porque él quería ser igual a Dios. Y por aquí es donde inicia el problema. El orgullo de querer ser igual a Dios y de usurpar el lugar de Dios es donde se origina todo el mal que acarrea el mundo en estos momentos. A raíz de eso, según lo que dice Apocalipsis 12:7, el resultado de este orgullo, el resultado de esta desobediencia, se nos dice que hubo una rebelión en el cielo. El libro de Apocalipsis 12 nos da a entender de que el mal se originó en el cielo, de que el pecado se originó en el cielo, de que el engaño se originó en el cielo por un personaje que por misterio, no lo sabemos ahora, albergó en su corazón el querer ser igual a Dios. Apocalipsis 12 lo dice, hubo una batalla en el cielo. Y la mentira fue la gran estrategia para engañar. La mentira fue lo que se usó allí para poder engatusar, para poder engañar, para poder dividir la unidad que había en el cielo. Dice la Biblia que allí las acciones solapadas de lo que fue Lucifer en ese momento cegaron
a muchos ángeles. Y esto impidió que los ángeles pudieran discernir si estaban en lo correcto o si no estaban en lo correcto. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12 que hubo una batalla en el cielo y que una tercera parte de los ángeles del cielo se unió a esta rebelión. Y dice que no hubo espacio para ellos en el cielo. Hay que entender que la única forma para vencer al enemigo es a través de la sangre de Cristo. Y que también, a pesar de las trágicas consecuencias que trajo este gran conflicto, que fue la separación de los ángeles del cielo, la expulsión de Lucifer del cielo, el dragón está vencido. El libro de Apocalipsis habla de que el dragón fue echado, ¿verdad? Y que está vencido, no tiene poder, porque ya Cristo lo venció. Ahora bien, hemos visto que el mal se originó en el cielo, hubo una batalla en el cielo. También nos dice la Biblia que cuando es expulsado, en lo que dice Apocalipsis 12, es expulsado Satanás y sus ángeles, el mal se traslada a la tierra. Y aquí es donde entonces comienza lo curioso. Antes de que el pecado se trasladara a la tierra, nadie estaba involucrado. Cuando el enemigo es echado, se traslada a la tierra. Y entonces aquí es donde viene el problema. Tenemos los primeros padres, Adán y Eva, y todos conocemos la historia. El engaño, el primer engaño presentado a la mujer a través de la serpiente, diciendo que serán como Dios. Otra vez se repite el mismo engaño que en el cielo. Ezequiel 28, Isaías 14 nos habla de este ser que quiso ser igual a Dios y ahora utiliza las mismas palabras y le dice, ¿quieres ser como Dios? Y este engaño sutil en el cual cayeron los ángeles, seres santos, es el mismo engaño con el cual engaña a los primeros padres. Entonces, con este engaño, el mal, el pecado se trasladará a la tierra. Dios se había advertido a Adán y Eva sobre este engaño y las consecuencias del pecado, porque recuérdense que Dios les dijo que podían comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no iban a comer. Según lo que dice Romanos 12, por culpa de esa desobediencia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la muerte de Cristo, todos tenemos acceso a la salvación. Todos somos salvos. Interesante, ¿verdad? Muchas personas se preguntan, pero Dios pudo haber destruido a Lucifer o Dios pudo haber creado algo para que Adán y Eva no pecaran. Lo que se conoce como la libertad de elección que todos tenemos, o como otras personas lo conocen como el libre albedrío. Dios establece esto porque Dios pudo haber creado robots que le siguieran y le obedecieran en todo lo que él quiere hacer. Pero Dios no lo hizo así. Dios creó seres libres, independientes, para que lo buscaran a él de corazón, para que lo buscaran a él de verdad, porque querían, no porque estaban programados para eso. Y como Lucifer decidió rebelarse y engañar a Adán y Eva, ellos tenían la elección, oigan bien, tenían la elección, la posibilidad de elegir o no elegir, porque eran libres de tomar decisión, la decisión que querían. Por tomar la decisión que querían, ocurrió eso, porque tomaron equivocadamente. Ahora bien, Dios pudo haber erradicado a Satanás en ese momento. Dios pudo haber erradicado a Satanás en el cielo, pero iba a quedar una duda ante el universo completo. ¿Y será verdad? ¿Y si Satanás hubiese tenido razón? ¿Y si Dios estaba equivocado? Esa era la duda que iba a dejar. Sin embargo, Dios en su justicia, en su vasto conocimiento, le ha mostrado al universo entero a dónde hubiesen estado las consecuencias de un gobierno liderado por Lucifer, porque era el orgullo, el egoísmo, lo que estaba dirigiéndolo en ese momento, y eso era lo que se iba a implantar. Sin embargo, el gobierno de Dios, un gobierno de amor, un gobierno de bondad, de misericordia, es lo que está implantado y es lo que Dios quiere implantar en nosotros. Debemos recordar que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, pero también hay otras formas de ver el pecado. Por ejemplo, toda injusticia es pecado, según 1 de Juan 5:17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado, según lo que dice Santiago 4:17. Y rechazar el mensaje de Jesús en Juan 15:12 también es pecado. Pero la mejor definición de pecado es lo que está en Juan 3:6, en Isaías 59:2. Es estar separados de Dios. Dentro de todo esto que hemos visto, dentro de todo estas batallas, guerras, cambios, pecado, decisiones, Dios no nos ha dejado solos, queridos amigos. Déjenme decirles que Dios ha hecho una provisión especial para nosotros. Dios ha hecho el mejor plan para salvarnos. Lo sabemos, lo conocemos. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para destruir sus obras, para que a través de su muerte quede sepultada para siempre ese ministerio de engaño e iniquidad. El mensaje del evangelio es que a través de Cristo nosotros podemos vencer. A través de Cristo nosotros tenemos la capacidad de poder dar el paso y poder vencer las artimañas del enemigo. Recuerda esto, Cristo no está ajeno a nuestros problemas. Dice que Cristo fue tentado en todo para poder soportar y para poder socorrernos a nosotros. No importa la situación en la que tú creas
creas que estés. Cristo se identifica con tu situación. Cristo padeció mucho para poder ser semejantes a nosotros y poder socorrernos. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues al trono confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Eso quiere decir que todavía tenemos la oportunidad, todavía tenemos el tiempo de acercarnos al trono de Dios. Dios ha proveído a través de Jesucristo la salvación del hombre. Está en el hombre decidir si quiere salvarse o si quiere perderse. Ahora, ¿cómo Dios va a erradicar el pecado? Porque yo les dije que vamos a hablar del origen, que vimos cómo se propagó, pero ¿cómo Dios va a erradicar el pecado? Un día el pecado va a llegar a su fin. Satanás y sus ángeles van a ser exterminados por completo, según lo que dice Judas 6, que el fuego del lago del fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Y allí es donde se va a pagar todas las cosas malas que hay. Dice que finalmente será destruido, Apocalipsis 20:10, será destruido para siempre. Para siempre. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más muerte. El pecado se va a eliminar para que nunca vuelva a surgir. No se va a levantar el pecado una vez más luego de que quede erradicado por completo. No se va a levantar más nunca en el universo el pecado. Dice aquí que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que es en que en nosotros se ha de manifestar. Romanos 8:18. ¿Qué debo de hacer ahora que hemos visto todo esto? Número 1, sometámonos a Dios, Santiago 4:7. Número 2, vestámonos de toda la armadura, Efesios 6:11-18. Y por último, vencerlo con la sangre de Cristo, Apocalipsis 12:10. Así que hemos visto así un poquito rápido cómo introdujo la maldad y el conflicto a esta tierra. Si te gustó este video, dale like, compártelo y nos vemos la próxima semana con otro interesante estudio. Dios te bendiga.